Toda película enuncia un discurso, una verdad por leer. Pero en el cine no solo es importante qué dice una película, sino qué perspectiva la película nos impone para leer aquello que dice. El cine determina la mirada del espectador, o como decía Kafka, le pone uniforme al ojo. Es aquí donde la película Colosio el asesinato de Carlos Volado ha sido interpretada parcialmente. Este thriller político sobre el asesinato de Colosio en Lomas Taurinas en 1994. La película ha sido leída mayoritariamente como una fuerte crítica al PRI, lo cual es correcto. Nosotros como espectadores vemos el sistema corrupto, cínico e impune que representa el PRI y lo repudiamos. Pero la teoría fílmica nos hace ver otro aspecto que no ha sido señalado, y este aspecto consiste en que el espectador no solamente repudia al PRI, sino que en el fondo se identifica con la mirada priista. Es decir, la película inscribe al espectador en el registro simbólico del PRI. ¿Cómo ocurre esta paradoja? Vamos por partes. Para la teoría psicoanalítica del cine, el espectador se define por una doble identificación. La identificación primaria es con la cámara y es inevitable en cualquier película. Sin esta identificación no hay espectador. La identificación secundaria es con los personajes, y esta identificación puede ocurrir a través de una serie de estrategias y mecanismos de montaje y de narración. Recordemos el caso de Citizen Kane. La película trata sobre la investigación de un periodista en relación a la última palabra que dice Kane antes de morir, Rosebud. Nosotros como espectadores seguimos al protagonista, al periodista, en su investigación. Hace una serie de entrevistas con los personajes cercanos a Kane para investigar el origen de esta palabra. Y es a través de los encuadres, de la estructura del montaje, que nosotros identificamos al espectador con el protagonista. Por ejemplo, todas las entrevistas se hacen con un mismo encuadre donde el periodista está sentado de espaldas en relación a quien entrevista. Esto establece lo que Bellur llama una rima, una serie de encuadres similares a lo largo de la película que van a tener como consecuencia la identificación del espectador con el periodista. En Colosio el asesinato, el rol que tiene el periodista en Citizen Kane es llevado a cabo por el personaje Andrés Vázquez en la película, interpretado por José María Jaspic. Este personaje es un sabueso, como se le dice, un investigador del CISEN que es contratado por el gobierno para establecer una línea paralela de investigación que es contraria al oficial, que va a definir quién fue el asesinato o quiénes de Colosio. Este personaje nos va llevando de la mano para descubrir la verdad. A través de él es que vemos que la teoría del asesinato de Estado es viable, y la teoría del asesinato solitario, del asesino solitario, que es la teoría oficial, no tiene fundamentos en la realidad. Esta identificación establecida con el personaje de Andrés, parecido al caso de Ciudadano Kane, se establece a través del montaje, pero este consiste en una estrategia que en cine se llama campo contra campo. Nosotros nos identificamos con la mirada de Jaspic o del personaje de Andrés Vázquez por la muestra en el montaje de aquello que Jaspic está viendo, y después de eso la muestra en el montaje de la mirada de Jaspic, es decir, la muestra del campo y del contracampo. Es a través de este mecanismo que nosotros como espectadores quedamos determinados por la mirada de Jaspic. Esta identificación secundaria, como la llama la teoría psicoanalítica del cine, es interesante si vemos el rol que Jaspic o el personaje Andrés Vázquez juega en relación con el PRI. La película, en general, es una crítica al priismo, pero nosotros nos identificamos con un personaje que no es crítico al PRI, que incluso colabora con el PRI. Esto es interesante, sobre todo en ciertos momentos de la película, donde podemos revelar esa identificación profunda. Estos momentos tienen que ver con ciertas escenas donde el espectador identifica un sentido del humor.
La película en general no es una tragicomedia o una farsa política como comúnmente pasa en el cine mexicano. Sin embargo, hay escenas donde, por ejemplo, en los dos secuestros que realiza el equipo de investigación liderado por Andrés Vázquez, nosotros nos reímos de ciertos hechos, como si los secuestradores fueran unos personajes naïfs que no saben hacer de manera seria lo que realizan. Y estos momentos de risa definen no el género de la película, que ya dijimos que no es la tragicomedia, sino definen para el análisis del cine la identificación que ocurrió entre el espectador y el personaje principal. Esta contradicción entre la verdad narrativa y la mirada desde la cual se mira, o en otras palabras, entre la crítica al priismo que tiene la película y la identificación con la mirada priista, ocurre en la realidad intrafílmica de la película. Sin embargo, como paréntesis, pudiéramos mencionar un aspecto de la realidad extrafílmica de la película. Esto ocurrió cuando hace unos meses ciertos cineastas hicieron una fuerte crítica a la manera en que la película recibió fondos públicos de parte de Conaculta. Hubo un desplegado donde se hizo una crítica a esta forma de haber recibido dinero a la producción. Lo interesante es que esta manera de recibir recursos sin haber concursado o de manera poco transparente es precisamente la lógica o la manera de operar dentro del priismo. Y el director Carlos Volado, en entrevista con Carmen Aristegui, encarna precisamente esta paradoja o esta contradicción que el espectador experimenta cuando ve su película. Carlos Volado, en la entrevista, dice precisamente que él está de acuerdo con esa crítica que se hace a la manera de haber recibido dinero la película. Entonces está de acuerdo con la acusación que se le hace. Sin embargo, poco después en la entrevista, esquiva el tema y a final de cuentas la película nunca renuncia a sus recursos, lo cual resulta simbólico si entendemos que esa realidad extrafílmica está en concordancia con la realidad intrafílmica de la película. Otro personaje importante en la película es Verónica, interpretada por Kate del Castillo. Ella es la esposa de Andrés Vázquez y es conductora independiente de radio. Su relación con el PRI es ríspida y confronta al poder. Sin embargo, la representación de Verónica en la película es peculiar. Por un lado, pareciera representar la ideología política que de manera explícita tiene la película Colosio del Asesinato, en relación a su confrontación al poder, al priismo, etc. Sin embargo, por otro lado, el papel de Verónica es tangencial en la historia y se ve opacado su papel crítico por la representación que tiene en la película de una esposa que quiere embarazarse. En otras palabras, es un rol marginal opacado por el melodrama. Aquí, la lógica de la narrativa de la película y la lógica del priismo parecieran tener similitud. Ambas lógicas, ante la postura crítica, se marginan la mirada crítica y no solo eso, sino que la neutralizan. El teatro antiguo sabía que había historias tan complejas que solo una intervención divina podía resolverlas. Esta intervención divina en el teatro Horacio la llamó Deus ex machina, el Dios sale de la máquina, en referencia a las grúas que se utilizaban en el teatro antiguo para hacer aparecer en escena el Dios que va a resolver de manera casi mágica el conflicto. Esta función del Deus ex machina en Colosio el Asesinato es representada por la intervención que hace Fernando Gutiérrez Barrios en la película. Don Fernando, como se le llama en Colosio el Asesinato, aparece solamente brevemente y casi al final en la película. Sin embargo, su rol es primordial, pues le dice no solamente al personaje de Jaspic, Andrés Vázquez, sino precisamente al espectador cuál es la verdad del misterio que se quiere llegar a resolver. Aquí cabe otra comparación con Ciudadano Kane.
casi al final de la película, nosotros accedemos a la verdad de qué o quién era Rosebud. Y esta verdad, nosotros como espectadores la accedemos precisamente después de escapar de la identificación secundaria con el protagonista, con el periodista. Y es cuando 2-3 minutos antes de que acabe la película, la cámara sale flotando en picada y justamente después aterriza donde está el trineo que Kane utilizaba de niño. Y el trineo tiene escrita la palabra Rosebud. El misterio se nos resuelve al final después de escapar de la mirada del protagonista. En cambio, en la película Colosio el asesinato, la verdad nos llega precisamente porque no hemos escapado de la mirada, de la identificación secundaria con la mirada de Andrés Vázquez. Nosotros tomamos como verdad, lo tomamos como un sujeto portador de la verdad a don Fernando, o como dirá Lacan, lo tomamos como un sujeto supuesto saber, precisamente porque Jaspic lo ve así. Y lo podemos comprobar cuando justo después llega a su casa a contarle a Verónica que él ya tiene resuelto el misterio. Resuelto el conflicto de la película, es interesante ver cómo la identificación secundaria tiene un giro al final de la película. La mirada del niño, es decir, el hijo de Andrés Vázquez y el hijastro de Verónica, comienza a dominar en la pantalla. Nosotros vemos, a través de lo que en el cine se le llama montaje alternado paralelo, es decir, una serie de líneas narrativas que se cuentan de manera simultánea, cómo tanto Andrés Vázquez como Verónica mueren por culpa del sistema. Y el niño aparece en medio de estas dos líneas, ignorando que sus padres acaban de morir. Sin embargo, nosotros vemos la situación trágica de lo que acabamos de ver. Esto en narrativa se le conoce como tragedia irónica. El personaje ignora una situación trágica que el espectador sabe. Esta relación entre ignorancia y saber dentro del espectador se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, el niño, que tiene una edad de alrededor de 10 años, ahorita es el público que tiene una edad de alrededor de 20 y tantos. Es decir, un público probablemente universitario, probablemente que ha sido definido por este movimiento de Yo Soy 132, que antes, en su infancia, pudo haber ignorado la importancia del asesinato de Colosio, pero que ahora lo sabe y lo puede rechazar. Y por el otro lado, el niño también, esto ya más allá de lo generacional, simboliza esta relación del espectador con lo que acaba de ver. Es decir, la película puede decir esto, te acabamos de revelar una verdad narrativa que ahora ya conoces y tienes que definir tu postura. A la crítica no le toca exigir cómo debió haber sido hecha una película. La crítica tiene que analizar la película que ya está hecha, desmenuzarla, interpretarla más allá de lo obvio o lo explícito. Así pues, en resumen, Colosio el asesinato es esta película que en lo explícito tiene una postura ríspida con el PRI, contraria al PRI, pero cuya estructura narrativa pareciera contradecir esta postura. Es difícil saber qué impacto puede tener esta película dentro de los resultados electorales. Sin embargo, por el otro lado, la película tiene el mérito de haber puesto sobre la mesa una discusión respecto a la historia reciente de México que es completamente relevante en este momento.